Buenos días, gracias a todos por venir. Tenemos enseguida la mesa redonda con el título El notario como apoyo institucional, medidas voluntarias de apoyo. Antes, si me permiten, me han mandado ahí un correo diciendo que se cumplen los 40 años de ASPACE, de la Asociación para la Parálisis Cerebral. Entonces quiero dedicarle un recuerdo entrañable a Antonio Ruiz Fedia, que estaba con nosotros. Bueno, pues a pesar... Bueno, pues fui amonestado cariñosamente por Federico ayer diciendo que mi introducción fue demasiado breve, pero voy a hacer lo mismo hoy, porque han venido a escuchar a que han venido a escuchar. Entonces, la Fundación Equitas, para nosotros, para los notarios, es muy importante. Yo diría que es como la joya de la corona. Lleva funcionando desde 1999, tanto en España como en Iberoamérica, y tiene un prestigio tremendo, en mi opinión, en todos los temas de discapacidad. Y tenemos aquí pues, a las dos personas más representativas. A doña Almudena Castro Girona Martínez, notaria de Castellbilbal, la directora de la Fundación, o sea, la jefa. Aprovecho ya para agradecer tanto a Almudena como a Federico el esfuerzo que han hecho tan tremendo en estos meses, compaginando su actuación profesional con las charlas por todo largo y ancho de España. De verdad que lo agradezco de corazón. Y tenemos aquí a Federico Cabello de Alba, mi paisano, Federico Cabello de Alba jurado, notario en actualidad de Linares, aunque estuvo mucho tiempo en Montilla, donde todavía se le quiere. Y aparte de todas estas actividades que ha tenido, pues no sé cómo saca tiempo para dedicarse también a la ornitología. Y por último, quiero hacer una pequeña queja, porque hay personas aquí mucho más preparadas que yo para estar como moderador, y me refiero en concreto a Manuel Rueda, notario de Vitoria, y quizá el notario que más sepa de patrimonios protegidos. En cuanto al orden de actuación, empezará Federico, después seguirá Almudena, y después hará un tiempo bastante prolongado para las preguntas, ¿vale? Pues sin más, cedo la palabra a Federico. Muchas gracias. Vicente, muchísimas gracias. La verdad es que se nota que no habla del cariño, más que de los méritos nuestros, porque, en fin, esto es una materia que engancha y que genera mucha satisfacción, ¿no? Es verdad que supone un esfuerzo tremendo trabajar en estas cuestiones, pero evidentemente, todos estáis vinculados de algún modo a este mundo y sabéis que también son muchas las satisfacciones que genera. Estos encuentros, la verdad es que es lo que necesitamos ahora, porque si bien hemos luchado mucho por tener una legislación mejor, que tuviéramos a nuestro alcance medios jurídicos más adecuados para tratar y para conseguir un tratamiento digno de las personas con discapacidad o que necesitan apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, a todos nos toca esforzarnos. ¿Por qué? Porque al igual que con anterioridad, con una legislación, digamos, que mostraba muchos inconvenientes y muchos déficits, las cosas se podían hacer mejor. Ahora, indudablemente, con una legislación mejor también se podrán seguir haciendo las cosas mal. Y eso va a depender de que todos asumamos desde nuestro campo y en nuestra actuación los puntos de vista y de verdad llevar a la práctica el espíritu de esta legislación. Por eso creo que estos encuentros multidisciplinares son esenciales, son necesarios y por eso es de agradecer a todos los que de algún modo habéis colaborado en ello, tanto la Fundación como AMPROS, como el Colegio Notarial, como la Fundación Tutelar, a los que os debemos de estar enormemente agradecidos. Bueno, pues empezando ya un poco a tratar de la materia que nos ocupa aquí. Tenemos unos 30 minutos. Bueno, pues evidentemente yo no voy a hablar ni a extenderme ahora de lo que suponía la legislación anterior, pero todo lo tenemos más o menos claro. Con arreglo a la legislación anterior, la única forma de protección que se establecía respecto de las personas que necesitaban asistencia en el apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica suponía precisamente una privación, lo llamáramos como lo llamáramos, ya fuera incapacitación o modificación de la capacidad, de esa propia capacidad. En vez de asistir y apoyar buscando un régimen de igualdad el que esas personas pudieran desarrollarse jurídicamente, pues lo que se hacía es sustraerle ese ámbito de actuación.
mediante la interposición de una persona que tomaba las decisiones por ella, que intervenía formalmente en el negocio jurídico, delimitaba su contenido, era quien estaba legitimado para exigir los efectos de ese negocio jurídico y, a fin de cuentas, suplantándola. Esta legislación ha venido a trastocar ese sistema. Y nos hablan de que es una legislación de las de mayor calado y mayor trascendencia de la era democrática. Yo creo que ese esquema es de la de mayor calado, pero no de la era democrática, desde el derecho romano. Debemos mucho al derecho romano, pero el derecho romano o eras blanco o era negro. O eras pater familia, ciudadano romano, o no tenías derecho ninguno. Todas las demás barreras han ido cayendo con relación a la mujer, con relación al estatus de extranjero, con relación incluso a los menores, aunque quedan sujetos a un estatus concreto. Y yo creo que era una de las últimas barreras que tocaba derribar para favorecer o para conseguir un tratamiento, digamos, digno de todos los ciudadanos. En base a eso, pues, se han reformado muchas de las disposiciones de nuestro derecho privado. Como ya señalábamos, se ha tardado muchísimo tiempo. Ayer comentábamos cuando nos reunimos aquí mismo, en esta misma ubicación, pues no sabíamos concretar exactamente si eran 7 u 8 años, pero estábamos hablando entonces de un proyecto y que honestamente no creíamos que íbamos a ver nunca. Yo por lo menos, pensábamos esto lo verán nuestros hijos, nuestros nietos, pero no lo vamos a ver nunca. Y sin embargo, bueno, pues aquí está, con sus déficits, con sus ventajas, pero aquí está, ¿no? ¿Por qué esa resistencia? Porque se trata de una legislación que no es solamente una legislación, que supone un cambio de orientación en la actitud de la sociedad. No solo de los operadores jurídicos, que también de los operadores jurídicos, sino de toda la sociedad. Y mientras la sociedad no demande ese cambio, pues las cosas no se van a empezar a hacer de otra manera. Por eso, un valor añadido todavía a estos encuentros multidisciplinares. Y además hay que creérselo. Es un cambio ético en la consideración de las personas que necesitan apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica. Hace poco una compañera hablaba de que esto es como la conversión de San Pablo, que o te lo crees y te caes del caballo o ya te lo puedes estudiar y hacer 7 másteres sobre la nueva legislación que no vas a dar con el espíritu de la norma. Por eso, yo más que hacer un estudio detallado, que además no nos da tiempo, esto daría para muchas jornadas como esta, sí que me gustaría hacer una referencia a los principios generales que ya sé que hemos visto durante estos días, pero, en fin, si cada uno somos capaces de aportar un punto de vista distinto, pues eso también nos va a enriquecer. Y luego, si queréis, pues cuestiones concretas las podemos ver cuando abordemos el diálogo entre nosotros. Los principios generales de la reforma, pues ya se ha visto la preferencia de los apoyos voluntarios. Para mí, desde mi punto de vista, lo fundamental de esta legislación no es que se retoque el sistema de la guarda de hechos, no es que se retoque el defensor judicial, no es que la curatela cambie de orientación, que tampoco cambia tanto. Lo fundamental es que se reconoce una prevalencia clara a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. E incido en el comentario que hacía ayer Inmaculada respecto a la disposición adicional cuarta. Quizá no sea necesario para entender esta ley acudir a esa disposición, que ha pasado muy desapercibida, pero no se trata de una ley, por mucho que coloquialmente hablemos de personas con discapacidad, que incluso en su texto se hable de personas con discapacidad. Es una ley orientada y destinada a personas que necesitan apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y si las personas en general no necesitaran apoyo o asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica, todos los que estamos aquí sobraríamos. No sería necesario que existiera ni un juzgado, ni un fiscal, ni un letrado, ni un notario, sobraríamos todos. Todos estamos para lo mismo. Entonces, eso nos puede ayudar, o imbricar eso en la cabeza nos puede ayudar a interpretar los preceptos de esta ley. Ya no hay una distinción absoluta entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, sino que hay una diferente gradación de las necesidades de asistencia y apoyo. De eso
sabemos mucho los despachos notariales, estáis aquí varios compañeros, no se explica lo mismo un préstamo hipotecario a una persona que no sepa leer ni escribir, a una persona que haya estudiado económica, o a una persona que se dedique al mundo agrario y que no haya pedido en la vida un préstamo, o alguien que lo que tenga un negocio inmobiliario y que esté continuamente celebrando negocios de ese tipo. Pues esa misma adecuación o ese mismo esquema el que hay que adecuar a las personas que necesitan apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y no se trata de algo distinto de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Esa preferencia de los apoyos voluntarios venía a ser consagrada, lógicamente, por la propia Convención, en su artículo 12, que no voy a repetir porque ya no lo sabemos casi todo. Y además ya no nos referimos a una prevalencia de la capacidad o de la voluntad de la persona, como después veremos, en previsión de que en el futuro concurra una circunstancia que haga necesario ese apoyo, sino incluso cuando concurre ya esa necesidad de asistencia y apoyo. Es una diferencia fundamental. Si nos quedamos en previsiones por si en el futuro aparece una discapacidad o una necesidad de asistencia y apoyo, no hubiéramos ido más allá de lo que reconocía con anterioridad la ley a través de la autotutela, por ejemplo. Incluso en aquellos supuestos en los que ya concurra la circunstancia que hace exigible o que hace aconsejable esa asistencia y apoyo, también esa persona puede establecer o consagrar a través del negocio jurídico, que después veremos, Almudena tendrá ocasión de hablar de eso, el tema de delimitar su situación jurídica a los efectos de su toma de decisiones. Concurrentemente con esa o consecuentemente con lo anterior, se elimina la incapacitación e instituciones de sustitución. Ya lo vimos ayer, la tutela queda reservada a los menores de edad, que no estén sujetos a la patria potestad. Y en ese, digamos, afán de eliminar las instituciones de sustitución, también se elimina algunas de las sustituciones hereditarias y la patria potestad prorrogada y rehabilitada, sin perjuicio de que después veremos, no hay que tener miedo porque respecto a esas situaciones también se arbitran medidas como para conferir seguridad. Hablamos de autonomía, pero también hay que consagrar y estudiar la seguridad que es debida a las personas que necesitan asistencia y apoyo y también al que contrata con él y, en general, al tráfico jurídico. El respeto a la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad se arbitra pues, a través de ese carácter preferente. Ayer hablábamos de una resolución de la sentencia del Tribunal Supremo famosa de septiembre relativa a esta persona con síndrome de Diógenes y venía a decir algo que no hacía falta decirlo. Todas las personas tenemos límite a la autonomía de nuestra voluntad. No hace falta ser una persona con discapacidad o una persona que necesita apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica. Lo que hace falta es sentarlo y sentar esos límites a la autonomía de la voluntad en términos coherentes con un tratamiento igual y digno de las personas con discapacidad. Yo no puedo estipular en mis capitulaciones matrimoniales cualquier disposición. Yo tengo unos límites a la autonomía de la voluntad. Yo, en el negocio jurídico, en un contrato, no puedo establecer las cláusulas que tenga por conveniente. Están los límites a la ley, a la moral y al orden público, ¿no? Yo no puedo, en base a la legislación de consumidor y usuario, a la legislación tan amplia que se ha desplegado estos últimos años, celebrar un contrato sin una serie de restricciones o de cautelas. Respecto de las personas que necesitan apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica, que somos todos, también se establecen en la ley una serie de cautelas. Pero esas cautelas van orientadas ¿a dónde? Y para cumplir con los requisitos de justicia y de dignidad que exige la Convención. En el limitar la injerencia indebida y evitar que se aparten de los deseos, voluntad y preferencia de la persona. Ahí es donde entra, como bien señalaba también ayer algún ponente, la actuación del fiscal y del Ministerio y de la autoridad judicial. Pero sucede con una persona que necesita apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica, una persona con discapacidad y con cualquiera de nosotros. Hay que sentar en esa base de igualdad y dignidad esa referencia o ese recurso a la intervención de la autoridad judicial.
El respeto a la voluntad y la preferencia de las personas con discapacidad, por tanto, se configura también como un principio de carácter esencial. Por su parte, la exigencia de los ajustes razonables. No iríamos a ningún sitio si no se consagra y se asegura también como una manifestación de ese principio de, digamos, acceso a la justicia, unos medios técnicos y humanos adecuados para que haya una exacta comprensión por parte de la persona que necesita la asistencia y apoyo de lo que está haciendo. Eso es lo que la Convención llama ajustes razonables por vía del artículo 3. Pues se consagra expresamente como un derecho de las personas con discapacidad, o vuelvo a la misma matización, que necesitan asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, tanto en el ámbito notarial, modificando la Ley Orgánica del Notariado, como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, como en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se hace una enumeración abierta de todos los medios técnicos, humanos, incluso pues, se consiguió incorporar la figura del facilitador, que todos vosotros conocéis mejor que nosotros, pero tablets, pictogramas, lectura de lengua de signos, cualquier medio de comunicación, ya sea de carácter técnico o humano, que facilite una exacta comunicación con la persona. ¿Por qué? Porque el fundamento y la justicia respecto a las personas con discapacidad, personas que necesitan apoyo y asistencia, y esa igualdad en el tratamiento y en el acceso a la justicia, lo que exige es que haya una intercomunicación inequívoca entre el letrado, entre la autoridad judicial, entre el fiscal, entre el notario y esa persona. Lo trascendente, a partir de la Convención y de asumir sus principios, no es que esa persona tenga una determinada patología o no. No somos médicos. Lo que tenemos es que asegurarnos y cerciorarnos de que esa persona es consciente de lo que está haciendo, conoce la trascendencia jurídica de su actuación y la quiere. Y, lógicamente, que se adecúa a la legalidad. Es el principio de seguridad que, desde nuestro punto de vista, se aporta a través de la Convención y requisito previo indispensable, pues son esos ajustes razonables. Y desde el primer momento en que una persona requiere la intervención, ya sea de un abogado, ya sea de un notario, ya sea del fiscal o ya sea de los cuerpos de seguridad. Desde un primer momento debe tener a su disposición esos medios de comprensión que no son sino ajustes razonables exigidos por la propia justicia. Junto a todo lo anterior, pues se consagra un principio de vigilancia de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, porque no podemos olvidar, y quizá haya sido uno de los escollos fundamentales que se hayan usado para quien era contrario a asumir esta reforma, el que esto da lugar a una clara inseguridad. O sea, si una persona que necesita apoyo y asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica es la que va a delimitar esa asistencia y apoyo, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Bueno, pues esta ley supone un cierto equilibrio, desde mi punto de vista loable, entre una desjudicialización de las personas, de la vida de las personas con discapacidad, sin perder de vista la seguridad que, como a cualquier ciudadano, y remarco eso, como a cualquier ciudadano, aporta la protección del Ministerio Fiscal y la intervención judicial. ¿Cuándo? Cuando las cosas no funcionen, como para cualquiera de nosotros. Lo que no es posible es que uno vaya al médico a que le extirpen el apéndice por si acaso en el futuro le da apendicitis. Uno va al médico a que le operen de apendicitis cuando tiene apendicitis. Si hay una insuficiencia o inadecuado ejercicio de esas funciones de asistencia y apoyo, o hay una inexistencia de esas disposiciones voluntarias, pues lógicamente se reconoce una legitimación amplia, y estoy hablando de padres ascendientes, hermanos descendientes, cónyuges, personas de relación análoga a la conyugal, que pueden acudir al juez a que establezca esas medidas de asistencia y apoyo. No es un sistema que aporte menos seguridad que lo que teníamos antes. ¿Qué teníamos antes cuando un tutor actuaba de manera inadecuada en el ejercicio de sus funciones tuitivas? Pues la posibilidad de acudir al fiscal y al juez. Pues exactamente es lo que pasa ahora. Pero no se acude ab initio a judicializar la vida de estas personas. Eso es una de las innovaciones fundamentales.
Y yo no quiero hacer demasiado énfasis ni en un principio ni en otro, pero a lo largo de todo lo articulado, igual que nos hartamos de ver deseo, voluntad, preferencia, deseo, voluntad, preferencia, la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad o que necesiten apoyo, también vemos en todas y cada una de las disposiciones generales, y hablo del artículo 249, y en toda y cada una de la regulación de las instituciones de protección y las instituciones de asistencia y apoyo, que reconoce el Código, en todo el mismo esquema, una prevalencia clara de la autonomía de la voluntad. Pero ahora también hay una facultad correctora de la intervención del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial. Pero vuelvo a repetir, en los mismos términos que con relación a cualquiera de nosotros. No se da supone una cortapisa a esa autonomía de la voluntad. Esto merecería hablar muchísimo, largo y tendido, sobre el tema. Pero tanto, por ejemplo, cuando se establece un sistema de asistencia y apoyo por vía del artículo 249, cuando el sistema de asistencia y apoyo no existe, se reconocen determinadas facultades de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal, cuando hay injerencia y abuso indebido, cuando hay una manipulación que aparta la actuación de la persona de esos deseos, voluntad y preferencia. En todos esos supuestos, digamos, patológicos, pues se puede acudir a la autoridad judicial, exactamente igual que antes y sin menoscabo de la seguridad que es debida a esas personas. Por eso se consagra ese principio de superior vigilancia de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Luego de eso sabéis más vosotros que nosotros, pues la sede, digamos, procedimental pasa a ser la de la jurisdicción voluntaria, que es mucho menos traumática, entiendo yo, con relación a la estructura familiar. Ya no impone, aunque sea acudir a una ficción, el que haya que interponer una demanda contra tu padre, contra tu madre o contra tu hijo porque necesiten una asistencia de apoyo, sino que el vehículo sería el procedimiento de jurisdicción voluntaria, salvo que derive en contencioso dentro del procedimiento. A raíz de ahí, Vicente, ¿cuánto? 10 minutitos te doy. Mira, fenomenal. Bueno, a raíz de esos principios que consagra la propia Convención, eso, lógicamente, pues tiene su desarrollo a través de un extenso articulado que toca a muchas instituciones. A mí me gustaría, ya que estamos hablando de la autonomía de la voluntad, el referirme al precepto que yo considero, aparte de la disposición adicional cuarta, el fundamental en este régimen de autonomía de la voluntad. Incorpora la Convención pues esa preferencia por los derechos fundamentales de la persona, deseo, voluntad y preferencia, que son el fundamento de estas instituciones de asistencia y apoyo, por vía del artículo 249. Pero en el 250 pues enumera esas diferentes instituciones de asistencia y apoyo que ya hemos visto, pero enumera las tipificadas por el Código. No habla de la curatela, del defensor judicial, no habla de la guarda de hecho, pero la autonomía de la voluntad no queda ahí. Las posibilidades de delimitación de su situación jurídica por parte de la persona con discapacidad o que necesita asistencia y apoyo le lleva a poder innovar frente a ese sistema. O sea, nos quedaríamos en poco si interpretamos la ley en el sentido de que alguien llegue y dice: yo quiero una curatela, yo quiero un guardador de hecho, yo quiero un defensor judicial, que lo puede hacer, lógicamente. Pero lo rico y lo especialmente, digamos, enriquecedor de esta legislación es que la persona, al margen de esa estructura típica, puede delimitar su propio sistema de asistencia y apoyo. Su propio sistema de asistencia y apoyo, tanto para la realización de un acto concreto como para todas las actuaciones que van a ser exigibles en su devenir jurídico. Innovación fundamental, pues se produce en algunas de estas materias, pero tampoco son tantas. Allá hablamos del guardador de hecho, pues ya no es transitorio en tanto recae la resolución judicial de incapacitación que no existe. Pues bueno, pues antes lo interpretábamos así también. Y se interpretaba ya así por la jurisprudencia. Que el guardador de hecho no necesariamente terminaba en una resolución judicial de incapacitación o modificación de la capacidad. Eso ya se reconocía con anterioridad. La legitimación del guardador de hecho para actuar
asistiendo a la persona que lo necesitaba, ya se reconocía con anterioridad por la jurisprudencia. Eso no ha cambiado especialmente. De todas maneras, es verdad que algunos de esos principios que demandábamos se plasman en la ley y se va a conferir seguridad jurídica en ese aspecto. Pero eran innovaciones que ya iba por delante, digamos, la práctica jurídica. En cuanto a la curatela, pues la curatela se establece como una forma de asistencia y apoyo de las más intensas que reconoce el Código. Cuando una persona, como ayer veíamos, necesita asistencia de manera reiterada. Como regla general es asistencia y apoyo, la curatela que hemos venido a denominar era asistencial, también puede ser representativa, pero tanto en uno como en otro caso se establece o se tienen que enumerar para qué supuesto es necesaria la intervención del curador. Y aquí no vale hacer una referencia o una remisión genérica de determinadas actuaciones. Aquí no cabe decir actuaciones de carácter patrimonial o actuaciones de carácter personal. Tenemos que exigir el que se delimiten esos diferentes ámbitos de actuación del curador. Luego, incluso, aunque estemos hablando de una disposición judicial que establece la curatela, evidentemente eso no significa que no recoja la voluntad de la persona que va a estar sometida a la curatela. A través de la autocuratela se puede establecer un amplio elenco en cuanto a quien la ejerce, su forma de ejercicio, garantía de cautela, facultades que se conceden. Todas esas cuestiones quedan sujetas a la autonomía de la voluntad, por mucho que sea una resolución judicial la que establezca la curatela. Ni siquiera ahí, en la figura de asistencia y apoyo más intensa, se desoye la voluntad de la persona, sin perjuicio de que el juez, como muchas de estas instituciones, si lo estima pertinente, pues pueda establecer las medidas adicionales que con carácter excepcional considere oportuna. Y el defensor judicial, pues mencionaros que es una institución que demandábamos mucho. ¿Por qué? Porque antes, cuando una persona, una vez en la vida, tenía que hacer un acto de trascendencia jurídica, como aceptar la herencia de su padre, personas que en la vida habían necesitado ni modificación de su capacidad, ni nombramiento de un tutor, ni nada, pues resulta que fallecía su padre y venía el señor y el despacho y decía, oiga, mire usted, es que no solamente se ha muerto mi padre, sino es que ahora me tiene que incapacitar. Cuando yo tengo 50 años y bueno, pues yo necesito que me asistan, pero necesito que me asistan en estos extremos, no es más. Ese escollo ha venido a salvarlo el defensor judicial. Una autorización judicial, en el fin de cuentas, que delimita su régimen de funcionamiento y aquí paz y después gloria. Y se acabó la intervención judicial en la vida de esa persona. Y además, con gran acierto, se puede establecer de manera reiterada. O sea, esto está pensando lógicamente en el que vende la cosecha todos los años. No es necesario que cada año vaya al juzgado a nombrar un defensor judicial para vender la cosecha. Se puede establecer un defensor judicial para realizar esas actuaciones. Y finalmente, dos cuestiones. Una de las, digamos, y dejo Almudena las disposiciones de la autonomía de la voluntad estrictas, ¿no? ¿Vale? Las previsiones de los progenitores. Quiero decir, nos preocupa mucho y lo notamos cuando en estos foros los padres cuando dicen, oye, ya no existe la patria potestad prorrogada ni la patria potestad rehabilitada, ¿qué pasa con mi hijo? Que va a cumplir 18 años, ¿ahora qué pasa? Que se queda abandonado de la mano de Dios, tirado en la calle, siendo víctima de abusos, en fin, una situación, a lo mejor estoy exagerando para que hagáis una idea, pues muchas veces hablamos de la enfermedad y nos vamos a los extremos de Aníbal Lecter, ¿no? Y no todas las personas son así. ¿Qué sucede? Pues también hay previsiones en el Código. Tras las modificaciones operadas, pues el artículo 254 es trascendente a esos efectos y se refiere a que cuando se prevea razonablemente que un menor sujeto a patria potestad vaya a necesitar asistencia y apoyo en el futuro cuando llegue a la mayoría de edad, pues los padres en ese tránsito, digamos de 2 años anteriores a la mayoría de edad o la emancipación, pues pueden solicitar judicialmente el establecimiento de medidas de asistencia y apoyo con relación a ese hijo. Eso solventa en buena medida esa inquietud de los padres que dicen, oiga, lógicamente, cuando el hijo alcance la mayoría de edad o se emancipe, habrá que tener en cuenta que será él el que, en base a esa disposición de carácter voluntario, pueda establecer previsiones de asistencia y apoyo. Pero
para recoger esa inquietud de tránsito hacia la mayoría de edad, pues también hay disposiciones. Y también hay una disposición análoga en aquellos supuestos en los que se realicen atribuciones patrimoniales a favor de una persona que necesite apoyo o asistencia. Cuando una persona, y aquí, 2 minutos, y aquí ya sí que no hablamos de parentesco ni de nada, sino que cualquier persona que realice una atribución patrimonial a favor de una persona que necesita asistencia y apoyo puede, ya se trata de una atribución patrimonial gratuita a título inter vivo o mortis causa, puede establecer una regla de asistencia y apoyo en cuanto al ejercicio de las facultades relativas a la administración y disposición de esos bienes, con toda la extensión que reconoce el Código Civil en estos temas: designación de la persona, exclusión de una persona, delimitación del contenido, requisitos de actuación, normas de fiscalización, de rendición de cuentas, en fin, con un amplio elenco a favor del reconocimiento de esa autonomía de la voluntad. Bueno, pues yo me quedo ahí y espero que en fin, que estas reflexiones un poco pues motiven el que luego podamos entablar un diálogo abierto entre nosotros. Gracias. Bueno, pues sin más dilación, paso la palabra a Almudena. Buenos días, muchas gracias, Vicente. Gracias a Manuel, Roberto, Elena, a la Fundación Tutelar Cantabria, a AMPROS, al Colegio de Abogados y a todos los que habéis hecho posible el que estemos hoy aquí. Gracias a los compañeros que han podido asistir y gracias sobre todo a todos ustedes que están aquí. Y me parece fantástica la iniciativa del colegio en relación con lo que es la formación jurídica en materia de discapacidad, porque la reforma sí ha supuesto un cambio esencial, es un giro de 180 grados, sobre todo a los que venimos ejerciendo el derecho, que todos de aquí somos juristas prácticos, que estamos en el día a día desde cada uno en nuestro sector, y ha cambiado profundamente. Claro, los que veníamos ya desde el año 2006 hablando de la Convención, desde que se aprobó, diciendo que reconocía la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, tal clásica distinción que teníamos, que comprende las dos, la capacidad de titularidad y la capacidad de ejercicio. Primero, nos ha sido grata la reforma y segundo, es verdad que yo pensaba que tal reforma, no sé si la íbamos a ver en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido una gran sorpresa, pero los que a lo mejor no estaban familiarizados con toda esta norma, a pesar de ser derecho vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2008, ha sido un cambio absolutamente radical. Cuando preparábamos estas jornadas, que han sido varias las reuniones que hemos tenido, no ha sido improvisado, le comentaba a Roberto y a Manuel, el problema del jurista es que el mundo social sabe perfectamente lo que es un apoyo, porque el apoyo lo saben perfectamente el mundo del trabajo. El generar un ambiente donde una persona con discapacidad pueda trabajar en condiciones de igualdad no nos plantea problema ninguno. Se le adapta el lugar, se le adapta el sitio, incluso una persona que le ayuda a que desarrolle el trabajo. El apoyo en la educación tampoco nos suena extraño. Apoyo, educación, derecho a la educación con apoyo, las ayudas que se puedan establecer para que un niño o un adulto pueda tener su educación en condiciones de igualdad con los demás. ¿Qué ha pasado? Que todo este mundo social se nos ha venido al mundo del derecho privado. Y claro, se ha cogido ese modelo de apoyos y ese modelo social para el ejercicio de derechos y se ha transformado la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico, que es el Código Civil. Es la columna vertebral de todo ordenamiento jurídico. Y ahora, ¿qué es un apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica? No, los del mundo del derecho, y se lo decía a Roberto y a Manuel, por eso era tan importante la mesa de ayer por la tarde. Porque para que se viera que lo que hace el mundo del derecho y el mundo del derecho privado es no solo reconocer la validez y eficacia, sino darle forma jurídica a un traje o a un sistema o mecanismos que ayudan a otro a ejercer sus derechos que ya existen en la realidad. Ni el juez, ni el notario, ni el abogado crean apoyos, porque los apoyos tienen que estar, lógicamente, en el mundo en el cual esa persona se está desarrollando. Y si no, habrá que descubrir
con ese proceso, como decía Roberto, de cuánto nos cuesta o cuánto tiempo lleva. Claro, esta reforma lleva tiempo en cuanto al trabajo. Desde el punto de vista social, 3 meses, decíais ayer, en hacer una verdadera planificación en base a qué, poniendo el centro a la persona. Y la gran transformación también ya no es que se desecha la incapacitación, gracias a Dios, sino que se consagra la posibilidad de ejercitar esos derechos en condiciones de igualdad. Claro, nosotros tenemos que dar forma jurídica a esos apoyos y esos apoyos podrán ser para actos puntuales o aquellos que necesitan esa necesidad de asistencia o apoyo, valga la redundancia, con carácter más estable y quieren hacer ese plan de apoyos formalizado como consagra el 255, ¿no? Entonces, sistemas o clases de apoyo son muchos. Puede ser apoyo a la comunicación, apoyo a la comprensión, pueden ser utensilios, mecanismos o pueden ser personas que ayudan a otras a ejercitar sus derechos. Y en esto no pude escuchar a Inmaculada, pero estoy convencida que lo ha dicho, tenemos que cambiar la mentalidad, porque nos viene una persona, y voy a hablar desde el punto de vista del ejercicio de nuestra función, nos viene una persona en la notaría acompañado de un asesor fiscal y no decimos que está teniendo influencia indebida, sino que simplemente viene asesorado, además, por otra persona. Nos viene, con lo cual, el hecho de que el apoyo pueda ser articulado a través de una persona que ayuda a la otra, donde hay una relación de confianza, nosotros lo que tenemos que ver ahí y valorar en el caso concreto es que no hay influencia indebida, que no hay conflicto de intereses, que no hay un abuso de derecho. Eso es lo que nos compete a nosotros, pero como hacemos con carácter general cada vez que autorizamos una escritura. En sociedades nos pasamos el día analizando la posibilidad de que exista conflicto de intereses o no. Vemos si hay un conflicto de intereses en una partición. ¿Por qué? Porque el conflicto de intereses y la influencia indebida o el abuso de derecho tiene que siempre valorarse en el caso concreto. Entonces puede ser una persona que ayuda a otra, perfectamente. En cuanto a la forma, pueden ser apoyos informales, todos tenemos apoyos informales en el día a día, no solo las personas con necesidad de apoyo, sino cualquiera, me refiero a las personas con discapacidad. Puede ser el apoyo institucional que siempre hemos dicho que presta el notario, como así consagra la propia regulación. ¿En qué sentido? En que nuestro trabajo y nuestra función es trasladar para que las personas puedan prestar consentimiento informado y sepan lo que están haciendo. Nosotros traducimos al mundo de los que no saben derecho, aquí todos sabemos derecho, las diferentes, no solo controlamos la legalidad, sino que nos aseguramos que ese consentimiento es verdaderamente válido y eficaz porque está explicada la escritura. Eso es lo que hace el reglamento notarial cuando señala que dice que nuestra lectura no es una lectura de papagayo. Nuestra lectura es una lectura explicativa para que la persona tenga un cabal conocimiento del alcance y los efectos de lo que se está haciendo. Con lo cual, esta reforma ya de 2007 ya hablaba, atendiendo fundamentalmente a las circunstancias de la persona. Como señalaba Federico, no explicas igual a una persona que tenga mucha formación en materia jurídica a alguien que no tenga formación en materia jurídica. A mí, y os voy a confesar una cosa, a los que más me cuesta explicar muchas veces es a los ingenieros. No sé si os pasa a vosotros también, compañeros, pero hay determinados gremios que son… Sí, ¿verdad? Me hacen así con la cabeza. Sí, pues me cuesta muchísimo cuando, por ejemplo, está el acta previa en relación con los préstamos hipotecarios, es muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros nos adaptamos a las circunstancias de la persona, igual que no es lo mismo una persona que ha vivido en Afonsagrada, pueblo de Galicia, de Lugo, toda su vida, al que ha ido al colegio, al que ha tenido más formación. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar el tema, o sea, la barrera de la discapacidad y atender con las mismas circunstancias a la persona que tenemos delante. Y luego, en cuanto a la forma de los apoyos, aquí el código con la reforma lo que hace es, para dar seguridad jurídica, cuando un apoyo tenga que ser formalizado, porque tenga que actuar en derecho, porque sea necesario que sea formalizado, hay dos vías. Está el sistema voluntario, basado en la autonomía de la voluntad, y el sistema judicial. Los dos se basan en la autonomía de la voluntad y la forma es diferente. ¿Por qué se ha abierto la puerta al ámbito notarial? Porque ya no estamos privando a nadie de nada, ni se está modificando la capacidad de nadie, ni se está diciendo ni se está constituyendo un estado civil distinto.
sino que exclusivamente se está estableciendo un mecanismo de apoyo para que la persona pueda establecer su capacidad jurídica o ejercitar su capacidad jurídica. Por tanto, son las medidas voluntarias, que son las que consagra el capítulo 2, cuando habla de medidas voluntarias, el 255, los poderes y mandatos preventivos, y las medidas judiciales que ya hemos estado viendo durante estos días, y legales, que es la guarda de hecho. Señalaba Federico la atipicidad, claro, la tipicidad propia de las medidas voluntarias. ¿Por qué? Porque no hay un elenco, eso es lo que nos gustaría, a los del mundo del derecho nos gusta, dame la receta mágica para que yo aplique a todo el mundo el mismo recetario. Es como si a todos nosotros nos dieran la misma medicina para cualquier enfermedad. No me refiero a que o nos dieran el mismo traje, o nos pusieran a todos el mismo traje porque todos tenemos que tener el mismo traje. No. Lo bueno de esta reforma es que nos toca a los del mundo del derecho pensar para aplicar a cada persona el traje concreto que necesita, la medicina concreta que necesita o la solución concreta que necesita. Entonces, las medidas voluntarias son esencialmente atípicas. No hay un elenco de apoyos. Los apoyos son tan variados como personas existan en el mundo, porque cada uno tiene unas necesidades. Las medidas legales o judiciales, la legal, la guarda de hecho, que es informal, las judiciales, curatela asistencial, defensor judicial y la última, la curatela representativa, son típicas en cuanto al nomen, en cuanto a la institución, pero son atípicas en cuanto al contenido también, totalmente atípicas. Y la labor que se tiene que hacer por parte de los que ejercen la abogacía es obligarnos, tanto a unos como a otros, a hacer esos diseños de casos particulares, de trajes a medida para poder ejercitar esa capacidad jurídica. Porque tanto uno como otro el contenido es atípico. Lo que pasa es que además en las voluntarias no existen instituciones fijas y tipificadas, sino que serán tan variadas como personas existan. Ahora, ayer me acuerdo que alguien comentaba, no recuerdo exactamente quién, que no había como unas funciones no me acuerdo exactamente, pero la idea fue, no existen como unos principios básicos de los que tienen que ejercer apoyo. Sí que existen unos principios básicos. Las disposiciones generales del Código se aplican a todos los apoyos, a los apoyos voluntarios y a los apoyos judiciales. Y yo sí que creo que en esa regulación está lo que es el estatuto de la persona cuando el apoyo sea formal, el estatuto de la persona que tiene que prestar apoyo, porque señala que la finalidad está señalada en el artículo 249, es permitir el desarrollo pleno. La función, asistir a la persona, con lo cual el apoyo ni es el que firma con, ni el que sustituye a, ni el que decide por, que eso es lo que tenemos que cambiar también en nuestra mentalidad, porque muchas veces, claro, venimos trabajando con el que decide por, no el que ayuda a decidir a. Y eso es muy difícil también cambiarlo en 2 meses que llevamos de vigencia de esta reforma, sobre todo si no se conoce. Ese es el problema, ¿no? Con lo cual, la función fundamental, ya sea de un apoyo voluntario en escritura, ya sea salvo que se haya otorgado una representación voluntaria a otra persona, ya sea de un curador asistencial, ya sea del defensor judicial, es ayudar a la persona a tomar sus propias decisiones. No es ni complementar a la persona porque no necesita complemento alguno. Eso lo tenemos que erradicar. No hay complementos de capacidad, no hay complementos. Lo que se hace es ayudar al desarrollo de su capacidad jurídica. Y señala también los principios básicos por los que se tiene que regir el que ejerza el apoyo, que vienen en esas disposiciones generales. Con lo cual, partiendo de esas disposiciones generales que se aplican a todas las medidas, las voluntarias y las judiciales, que es el estatuto del apoyo, cuando el apoyo sea modulado a través de una persona, porque puede haber, yo el otro día escuchaba en la radio una entrevista, no sé si alguien la escuchó, que le hicieron a un youtuber que tiene ELA, que ya exclusivamente se comunica a través de los párpados. Y la entrevista que le hicieron por radio, le hacían las preguntas y él utilizaba un mecanismo alternativo de comunicación a través de un ordenador, ¿no? Porque ya la última comunicación que le queda es que puede mover los párpados. Y era una entrevista radiofónica y salía una voz del ordenador hablando. A mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esos mecanismos de apoyo, que ahora los consagra el artículo 25, ¿con qué finalidad?
de la ley del notariado que se ha reformado, para que nadie pueda cuestionar que la utilización de esos mecanismos implica un déficit en la aptitud para tomar decisiones. Ya no solo por accesibilidad jurídica, sino porque nadie pueda insinuar que el hecho de haber sido utilizados mecanismos alternativos, pictogramas, dibujos. Yo explico hipotecas a tu hijo de vecino haciendo un dibujo, y las legítimas, yo estoy convencido que no hay ningún compañero que no explique una legítima haciendo círculos y quesitos. ¿O no? Pues eso es un pictograma. Eso es mira, el otro día me vino al despacho ahora quería hablar de tema transitorio. Entonces, eso es un pictograma, esa es la adaptación al caso concreto de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el artículo 25 de la Ley del Notariado en materia de accesibilidad universal, que se ha modificado permitiendo cualquier utilización de cualquier mecanismo, no solo por el tema de la accesibilidad universal, sino también para que nadie pueda cuestionar. ¿Por qué? Porque siempre cuestionan los que no están de acuerdo, y lo llevo reiterando, con la decisión adoptada. ¿Sí? O los que no se han visto beneficiados, o los que no han compartido, o los que no comparten esa decisión, ¿no? Entonces, a partir de ahora tenemos ese mecanismo voluntario y ese mecanismo judicial. Quería apuntar el derecho transitorio en relación con el librito de pictogramas que se me ha venido a la cabeza, porque es que lo estuve atendiendo el otro día. Hace poco, hace dos o tres semanas, me vino al despacho era una herencia de una persona que ya estaba incapacitada. Y claro, eso es lo que vamos a tener día a día, o sea, las personas que ya están incapacitadas y las personas que en este momento se les puede establecer un sistema de apoyo por vía notarial sin incapacitación. Entonces, había que hacer la herencia, había fallecido. Esta señora se la incapacitó, una señora de 40 años. Se la incapacitó porque había fallecido el padre, en los años 90, y como había que aceptar la herencia, incapacitar, pero su vida había sido desarrollada con absoluta normalidad. Y ahora había fallecido la madre. Entonces, venían todos, el tutor, el defensor judicial, venía todo el mundo, y me vino la letrada y me dijo, vamos a hacer, y digo, no, que venga la persona, es la primera que tiene que venir, aunque esté incapacitada. La primera que tiene que venir, por supuesto que intervino el defensor judicial y el tutor, porque como no se ha modificado todavía la sentencia, yo no me puedo tragar ni cambiar el derecho existente, ni puedo autorizar algo que no pueda ser, que pueda adolecer de algún defecto. Pero la primera que vino fue la persona que estaba incapacitada y sujeta a una tutela, y venía y vino con su libro de pictogramas. A mí me flipó. Porque te pones a hablar, explicas, lógicamente, cómo adaptamos el lenguaje a cualquier persona que nos venga, tenga o no tenga discapacidad. Si te viene un labrador del campo o un ejecutivo agresivo, es que adaptas el lenguaje, ¿no? Entonces, yo le explicaba las cosas, perfectamente las comprendía. La facilitadora, claro, el término facilitadora a los del mundo del derecho nos recuerda cositas que son del derecho penal más que del derecho civil, que me va a facilitar, ¿no? Entonces, el facilitador es el que ayuda a la comprensión muchas veces. ¿Por qué? Por una relación de confianza. Puede ser un profesional perfectamente. En este caso, quien estaba ayudando era una de las hermanas. La partición de la herencia no tenía misterio alguno. Se la estuve explicando. Ella me preguntó por algo muy concreto, por el ajuar de la casa. ¿Y cómo me preguntaba por el ajuar de la casa? Señalándome en su libro de pictogramas los diferentes objetos. ¿Sí? Entonces, eso sí, me tiré 1 hora y media, mínimo. El primer día, y luego el siguiente, y luego el siguiente, hasta que pudimos autorizar la escritura. Tardamos un poquito. Tuvimos que hacerlo, y lo que hice también es decirle a la letrada, lo primero que tienes que hacer es una letrada designada porque la letrada era la defensora judicial, la había designado de oficio el juzgado, al defensor judicial era la letrada. Le dije que por favor que se ocuparan de hacer una readaptación ya de esa resolución, de esa incapacitación, con el trámite, con el plazo de 3 años que nos ha puesto la ley. Ahora, eso es un caso que hemos tenido. A los que ya están sujetos a incapacitación, si nos vienen por el despacho, hay que cumplir lógicamente, si hay que hacer las cuestiones, la aceptación de una herencia o cualquier otro tipo de actuación, hay que cumplir con la normativa actual, pero hay que mandar para intentar actualizar. Ya me gustaría a mí que se hubiera admitido la renovación o la modificación de esas resoluciones judiciales en sede notarial, pero de momento no ha sido admitido y tienen que ser renovadas siempre en sede judicial. Ahora me voy a la medida voluntaria. La medida voluntaria, me controlas porque yo me emociono, y las medidas voluntarias. Me viene una persona, imaginaros, me pasa el otro día, una persona con Alzheimer, que
quería apuntar otra cosa. Las medidas de apoyo son tan variadas como personas existan. No va a ser lo mismo la medida de apoyo que va a necesitar una persona joven, en edad de trabajar, que tiene tendencia a mayor desarrollo, ¿vale?, con la idea de que cada vez necesite menos ayuda, que una persona mayor con una demencia que va cada vez, no por otra cosa, sino por el devenir de la edad, a mayor necesidad de ayuda. Entonces, nosotros, por eso decía que no hay recetas mágicas, es imposible que apliquemos la misma receta a todos. Tenemos que esforzarnos muchísimo en nuestro trabajo, dándonos, haciendo verdaderos trajes a medidas y sabiendo que no todos tenemos que recibir la misma forma de apoyo ni la misma formalización. La persona que me vino con un Alzheimer quería... Además, diagnosticado no porque me presentaran ningún certificado médico, es que me lo dijeron directamente. Estuve hablando con ella tranquilamente, era una persona que quería hacer testamento, vino acompañada. En un primer momento dejé a las personas que la acompañaban fuera, me quedé a solas con la persona con Alzheimer, quería hacer testamento y, lógicamente, un poder preventivo para el día de mañana. Si necesitaba y tenía más necesidades de apoyo, sobre todo si tenía inaptitud o imposibilidad de hecho para prestar consentimiento, designar quién quería que le ayudara en el ejercicio de sus derechos y, en este caso en concreto, quién quería que la representara, porque era una representación voluntaria, dando las indicaciones concretas de dónde quería vivir, qué es lo que quería hacer, etc. Tenía 3 hijas, a una no la veía desde los años 90. ¿Por qué se fue de casa y no volvió? No sabía ni dónde estaba. Quería los bienes, la casa, que era lo único que tenía, bastante le había costado tenerla, y se la quería dejar a las nietas. Y el razonamiento fue, y había venido acompañada por 2 hijas. Yo se lo quiero, reconozco la legítima a mis hijas, pero la casa se la quiero dejar a mis nietas porque, aunque hay una hija que casi no veo, que no entiendo por qué se ha enfadado con toda la familia, tampoco quiero que piense que hay diferencia y que hago distingos entre los diferentes hijos, con lo cual quiero que esa casa pase a mis nietos. Con esto que estoy diciendo, que muchas veces en el proceso en el que estamos con la persona y averiguamos la voluntad de una persona, no es el sí y el no, es muchas veces las razones por las cuales adopta una determinada decisión, el razonamiento, la motivación, que pueden ser muy diferentes y muy... Ayer también otra persona me decía, yo no me gusta, pero yo quiero la eutanasia activa. Me lo razonó y ¿qué le voy a hacer yo? Aunque yo no comparta su decisión, la tengo que respetar. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa que con las personas con discapacidad? Que muchas veces juzgamos su inaptitud para tomar decisiones y, como no compartimos la decisión que está adoptando, no le damos esa validez. Esa persona, lógicamente, con ese Alzheimer, la he citado otro día para que vuelva a verme. Quiero ver cómo está, quiero ver si me mantiene el mismo discurso, quiero ver qué es lo que me dice. En materia del poder, tenía muy claro que de vender la casa Naranjas de la China, que solo quería que la alquilaran, que el tema de administración sí, tema de tratamientos médicos también, tema de la administración también, dónde quería residir. Al final se hizo estamos preparando un traje a medida. Esa posibilidad de que a día de hoy las personas puedan venir a diseñar un plan de apoyo es el que consagra el artículo 255 del Código Civil. El poder preventivo y el mandato preventivo ya los conocíamos en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora lo que se han hecho es reforzarlos como medidas para que el día de mañana una persona me pueda asistir en el ejercicio de mi capacidad jurídica e incluso me pueda representar dando yo las indicaciones que estime convenientes. Pero es el 255 el que dice que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada puede en escritura pública, en previsión o apreciación. El término apreciación se ha incluido en el trámite parlamentario, porque antes estaba solo previsto en previsión, ahora es en apreciación. ¿Eso qué significa? Que una persona con necesidad de apoyo a día de hoy puede diseñar perfectamente ese traje a medida en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y hay gente que se ha quejado y ha dicho, es que no viene un contenido de lo que tiene que tener la escritura. Sí que viene un contenido mínimo.
Porque el 255 dice: las medidas de apoyo relativo a la persona o a los bienes, el régimen de actuación, el alcance de facultades de la persona o personas que deben de prestar el apoyo, la forma del ejercicio del apoyo, las medidas u órganos de control, las salvaguardias necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida, los mecanismos y plazos de revisión y las medidas necesarias para garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias. El contenido es amplísimo. Ahora, lo que no viene es la redacción de ese contenido. ¿Por qué? Porque depende. Ese plan de apoyos que ayer por la tarde nos dibujaban en relación con la persona para tener ese diseño en la calidad de vida, área en el ámbito patrimonial, en el ámbito personal, en el ámbito educativo. Al final, nos decía, ¿cómo se llamaba el ponente? Néstor. Estoy teniente. Néstor, era perfectamente consciente de que necesitaba ayuda en el ámbito económico. En el ámbito económico necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque cuando se fue de la casa y se fue a vivir solo, lo contó, se quedó sin dinero. Y dijo, Santi, pues Santi, yo es que soy muy mala para los nombres, tengo, aunque parezca mentira, poca memoria para eso. Él dijo, y lo expresaba muy bien, yo no tenía, necesito ayuda con el dinero, ahora estoy muy tranquilo porque llegó a fin de mes, que de hecho muchos de nosotros dijimos, qué suerte tienes, ¿no? Claro, y él lo comentaba, ¿no? Y dice, y ahora me he podido comprar un iPhone, me he podido comprar un iPad, porque tengo. Pero él era consciente de la necesidad de ayuda en ese ámbito patrimonial. ¿Qué podemos hacer? Y yo, de hecho, se lo dije a Rosa, la compañera que está aquí, que estaba ayer. Digo, qué suerte tenéis aquí los compañeros cuando tenéis mucho trabajo desarrollado, cuando os presentan estos informes tan buenos a la hora de elaborar un plan de apoyos. ¿El problema cuál es? El que no tenga esos informes, esas ayudas. Bueno, pues habrá que, con la destreza propia del notario, la necesidad que tenga de apoyo, podrá hacer un diseño absoluto y podrá pedir las ayudas que estime pertinentes, ¿no? Entonces, el contenido de la escritura de plan de apoyos, que es la designación de apoyo en escritura pública, aquí es vital la autoría por parte nuestra. Pero como es vital en los testamentos, lo que no nos podemos acostumbrar, y como es vital en cualquier escritura, donde tenemos nosotros esa posibilidad de redactar. Y tan importante es el apoyo como las salvaguardias, que nunca hablamos de ellas, y es el binomio que genera la Convención para dotar de seguridad jurídica al sistema del modelo social. ¿Qué son las salvaguardias? Yo estoy diseñando no es apoyo porque es asistencia, es de regulación de la legislación de Cataluña, que yo ejerzo allí, con lo cual los de allí se rigen por la legislación de allí, y ha habido un Real Decreto que ha hecho algo similar en septiembre. ¿Qué estamos ya redactando? Yo ya estoy redactando un plan de asistencia. ¿Por qué? Porque era una persona que en un principio necesitaba ayuda para el ejercicio de su capacidad jurídica, iban a ir a un procedimiento judicial y, como se ha modificado, ha dicho, oye, esta persona tiene aptitud para consentir, porque nosotros lo que tenemos que valorar es que la persona tiene conocimiento de lo que está haciendo, lo comprende, lo entiende, lo quiere, y como nos ha dicho la circular del Consejo, y si miráis la regulación tanto del testamento en materia del 665 y el 663, que la persona solo podremos denegar la actuación cuando no pueda consentir, pero por una situación de hecho, una imposibilidad absoluta de conformar su voluntad ni con apoyo. Es una situación de hecho. No estamos valorando una aptitud 100% para todo hijo de vecino, porque no lo hacemos así para nadie. No hacemos es verdad, muchos Manuel se ríe detrás de la mascarilla, pero ya le conozco mucho. El juicio de capacidad que hace un notario es al caso concreto, en el momento concreto, en la circunstancia concreta, pero no hacemos un examen de derivadas ni les decimos que tienen que tener una especial competencia. No, es que quiere, comprende y sabe las consecuencias jurídicas de lo que está haciendo. Con lo cual, ese plan de apoyo se puede diseñar. ¿Qué estamos haciendo? Yo os pongo el ejemplo mío. He recibido ya varias veces, en este caso viene acompañado del letrado, al letrado que ha venido acompañando a la familia que conoce. Tenemos ya
determinados informes sociales de la entidad de referencia suya, que va diciendo dónde necesita y en qué ámbitos necesita ayuda. He recibido, lógicamente, el primero que he recibido es a la persona con discapacidad, para poder hablar con ella y saber que verdaderamente ella quiere, no necesita, quiere que en el ejercicio de su capacidad jurídica le ayuden en el ámbito personal, en el patrimonial, en la salud, etc. Y estamos todavía en ese proceso de desarrollo para diseñar y dar forma jurídica a ese plan de apoyos en concreto, porque el ordenamiento jurídico lo permite y porque no hace falta que tenga ningún sello de incapacitación y porque está para el día de mañana, si él quiere ir a contratar un teléfono móvil, pues él sabrá y sabe perfectamente quién le tiene que ayudar en el proceso de selección de ese teléfono móvil, que no significa quién tiene que firmar con, sino quién le tiene que ayudar a tomar la decisión, ¿no? Y hay otros casos en los que no hemos generado ningún plan de apoyos. Es decir, me ha venido una persona con discapacidad, también, en este caso era para aceptar una herencia, comprende perfectamente el contenido de la escritura, sabe perfectamente lo que está haciendo, hay una adquisición pro indiviso en toda la familia, no necesita un plan de apoyos. ¿Por qué? Porque la primera que no quiere el plan de apoyos es ella y porque hay un entorno familiar adecuado que le está llevando adelante, y lo único que hemos hecho es una actuación puntual para una aceptación de herencia, asegurándonos de que la persona comprende y quiere lo que está haciendo y ha seguido corriendo sin necesidad de un plan de apoyos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la creatividad jurídica que tenemos a nuestros pies, por decirlo de alguna forma, es extremadamente inmensa. Lo que tenemos que tener nosotros es las ganas y la dedicación para poder desarrollar estos trajes a medidas que nos permite la ley. Es que venimos de discapacidad, incapacitación, tutela y decide por otro. Es que venimos de ahí. Y hace 2 meses que ha cambiado esta legislación, 2 meses, casi 3, desde el 3 de septiembre que entró en vigor, ¿no? Claro, las cabezas no han cambiado. No han cambiado las de los profesionales, no han cambiado las del mundo del derecho, no han cambiado. Y yo lo que veo y detecto es un poco de miedo. Miedo o alarma. Y no hay que tener ni miedo ni alarma. No ha cambiado en cuanto a que se respeta la dignidad de la persona, pero no hay desprotección ninguna. Vamos a ver, ¿qué padres y qué persona con discapacidad no prefiere establecer, primero, que no le pongan un sello de incapacitado, y segundo, establecer con absoluta normalidad, ya sea en sede notarial, ya sea en jurisdicción voluntaria, sin necesidad de demanda contra demanda, que eso era muy duro? Si yo necesito o quiero establecer un sistema de apoyos para el ejercicio de mi capacidad jurídica, ¿por qué me tienen que decir que no tengo capacidad? Establezcame el sistema de apoyos, pero no me ponga un estigma o un sello que implica que soy, porque era una incapacitación, era un estado civil. Es que la incapacitación los convertía en otro tipo de personas con otro régimen jurídico distinto, que no podían actuar ellas, que se les privaba de, ¿no? Entonces, no hay menor seguridad jurídica, todo lo contrario, sí que hay seguridad jurídica en este nuevo sistema. Lo que tenemos que tener nosotros es muchísimo trabajo que hacer, tenemos por delante mucho trabajo que hacer, porque si lo que vamos a hacer es, tanto los letrados, los abogados, como los notarios, como los jueces, como los fiscales, es decir, como ya he oído, la medida estrella es la curatela. No, la medida estrella no es la curatela, la medida estrella son las medidas voluntarias. La curatela, si es necesaria y la persona la quiere, podrá establecerse el defensor judicial. Y luego, la curatela, en todo caso, asistencial, porque como nos dediquemos todos nosotros a pedir curatelas representativas porque son más cómodas, vamos a tener un problema. Es que nos vamos a cargar la reforma en 3 días y medio. Es mucho más trabajoso y mucho más costoso desde el punto de vista humano ayudar a una persona a que tome sus propias decisiones, a decidir por ella. Es así. Pero entonces, esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que queremos, qué sociedad queremos construir? Y esto es lo que nos está permitiendo construir nuestro Código Civil. Cuesta mucho más dedicarle tiempo a la toma de decisiones,
que decidir por ella. Y eso se ve mucho en los mayores. Yo no estoy pensando en personas con necesidades de apoyo con discapacidad de 30 años, que ni respetamos su voluntad, decidimos por ella, mamá ya está gaga, esas frasecitas, ¿no?, que a veces se oyen, que atacan a la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, como nos dediquemos a utilizar la curatela representativa como mecanismo general, nos hemos cargado la reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Letrados, vosotros tenéis ahora todas las reformas y todas las adaptaciones de todas las sentencias de incapacitación. Solicitar trajes a medida. No, porque el hecho, la persona que yo tuve en mi despacho, que estaba sujeta a tutela, no necesitaba una tutela. Necesitaba apoyo y ayuda fundamental en determinados ámbitos, pero no en todo y para todo. Estaba incapacitada para todo, incluso para hacer testamento. Ojo que las prohibiciones de hacer testamento ya se han erradicado con la disposición transitoria, porque están erradicadas las prohibiciones de derechos. Con lo cual, aunque no se haya modificado la sentencia, el testamento, si el notario entiende que tiene juicio suficiente para hacer testamento, lo puede hacer. ¿Qué quería deciros? Tenéis que pedir trajes a medida, pero eso lleva trabajo. Tenéis que pedir trajes a medida, no una equiparación automática entre una tutela y una curatela representativa. La curatela representativa es la excepción de las excepciones. Es para el supuesto en que no podamos establecer esa comunicación con la persona y no podamos establecer esa posibilidad de prestar consentimiento. Se tiene que intentar la comunicación. Yo me he comunicado con gente a través de pictogramas y es genial. Lo que pasa es que tienes que quitarte esa barrera de que no tienen esa aptitud. Hay que darles esa oportunidad. Tenemos además también otro reto. A cada uno le tenemos que dar su traje, su medicina. Utilizo el término medicina no porque estemos hablando de necesidades de apoyo, sino porque todos vemos muy claro que no a todos nos dan lo mismo. Pero a todas las personas con discapacidad se les ha dado lo mismo, incapacitación. Entonces, depende de nosotros, de todos los que estamos en el mundo de la discapacidad, de los juristas, de las entidades del tercer sector, de las organizaciones sociales, que esta reforma verdaderamente se lleve a la práctica, porque la ley, porque la ley lo aguanta todo, pero lo que no cambia además son la transformación social. Lo que no cambia son la transformación de la mentalidad. Tenemos que dedicar tiempo. Ya sé que en una sociedad que se rige por la rapidez, el tuit, la inmediatez, la economía, pues el tiempo cuesta, ¿no? Y tenemos que dedicar formación. Formación. Porque, claro, yo entiendo que a los que no habían oído hablar de la Convención, a pesar de ser derecho vigente, esta reforma haya supuesto que se hayan llevado las manos a la cabeza como diciendo ¿qué se ha hecho?, ¿no? Pero esta no ha sido una reforma que ha salido como una seta de debajo de la tierra, sino que lleva un proceso 15 años. 15 años, desde 2006 llevan esperando las personas con discapacidad para que esta reforma se lleve a cabo. Lo que pido a todos los que estamos en el mundo del derecho práctico, los notarios, los juristas, los abogados, los jueces y los fiscales, que no les hagamos esperar 15 años más para que se aplique, porque eso sí que sería un problema para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los brillantes ponentes. Por favor, ¿alguna pregunta? Carlos. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena por una exposición tan brillante, tan interesante, con la que hemos aprendido tanto, ¿no? Tengo muchas preguntas y voy a hacer solo dos. Habéis explicado de manera extraordinariamente clara cómo es el juicio de capacidad que tiene que hacer un notario, ¿no? Entonces, a nivel práctico, los padres acudirán al notario, por ejemplo, para ayudar, para que el apoyo a la persona con discapacidad, por ejemplo, en cuestiones económicas, quede refrendado, ¿no? Por ejemplo, para que figuren como autorizados en las cuentas de la persona con discapacidad. La pregunta del notario será: ¿quieres que tus padres te ayuden en estas cuestiones? ¿Cómo se valora el conflicto de intereses en esos casos? ¿Eso va a generar un problema en el ámbito de la notaría? La segunda cuestión que quería preguntaros es: las personas con discapacidad tienen genéricamente dos fuentes de ingresos. Primero, las que ellos se ganan con su trabajo. Lo que sucede es que
como tienen más dificultades para acceder a un trabajo y los trabajos a los que acceden tienen una retribución inferior, no son capaces de generar un patrimonio amplio, ¿no? O las prestaciones que ellos tienen. Respecto de esas fuentes de riqueza, yo creo que no hay ningún problema en las familias de las personas con discapacidad para que ellos las gasten según sus deseos y preferencias, ¿no? El problema viene cuando es la propia familia la que quiere organizar la protección patrimonial de la persona con discapacidad, porque quiere introducir garantías para que, si se procura en testamento o a través de una donación o un patrimonio protegido, esa protección patrimonial, que tenga garantías de que no se va a dilapidar y de que el interés superior de la persona con discapacidad, interés que ha sido suprimido por la reforma, de que ese interés se mantenga. Es decir, que haya controles para que no haya un despilfarro y de que se utilice adecuadamente en beneficio de la persona con discapacidad. ¿Hay alguna posibilidad en testamento o de otra forma de introducir esas garantías? Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres empezar? Entonces, ¿quién empieza? Yo lo que quiero. Bueno, respecto de, no, es como tú quieras. Respecto al juicio de capacidad, vamos a ver, el juicio de capacidad, su regulación pues sigue inalterada, quiero decir, no se ha tocado la regulación que se hace, pero evidentemente hay que abordarlo desde otro prisma, como teníamos ahora, y el resultado también es distinto. O sea, como he señalado antes, creo que no debemos abandonar cuestiones médicas. Hay veces que cuando alguien viene a la notaría, acompañado por otro, pues te dicen, no, mire usted, es que es esquizofrénico. No, mire usted, es que mi hijo es síndrome de Down. Y digo, pues a mí me da igual. Lo realmente importante es que sea consciente y que sea una voluntad válidamente formada sobre lo que va a hacer. Eso, lógicamente, también depende de lo que vaya a hacer y de las necesidades de esa persona, porque cuando vienen debemos olvidarnos, tenemos esa concepción médica y rehabilitadora tan imbricada que dice, oiga, ¿usted por qué quiere incapacitarlo? Te dicen, no, porque tiene tal patología. No se le incapacita porque tengo me refiero a incapacitación antes, pues ahora las medidas de asistencia de apoyo igual. No quiero una medida de asistencia de apoyo porque tengo una patología, quiero una asistencia de apoyo porque necesita ayuda para hacer determinadas cosas. ¿Y qué cosas son esas? Pues ya entramos a ver si encaja mejor con una institución o con otra. O sea, que quiero decir, ese componente del juicio de capacidad hay que tenerlo en cuenta. El conflicto de intereses, pues el conflicto de intereses, vamos a ver, supone claramente el que, dependiendo de la decisión de una persona, puede obtener un beneficio propio en perjuicio de la persona a quien representa. Los mismos términos se mueven en este ámbito. Y no hace falta y no hay una elaboración distinta porque se trata de una persona que necesita apoyo o asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica. El ejercicio de la patria potestad también hay conflictos de intereses y no hay ninguna discapacidad. En muchos ámbitos, en la aceptación de una herencia, pues también se tiene que salvar en el poder pues que haya una autocontratación o posibilidad de conflicto de intereses, sin necesidad de que haya una digamos, una discapacidad ni una persona necesita un apoyo especial, ¿no? Entonces yo creo que tampoco sienta sobre unas bases especialmente distintas, a salvo lo que hemos visto, que efectivamente que hay que ser cuidadoso, pero como hay que ser cuidadoso siempre, ¿no? Yo querría añadir, si te parece, Sí. Fede. Sí, sí. El caso, por ejemplo, que tenemos entre manos ahora es, han venido, dicen los padres, vamos a ver, lo primero que tenemos que ver es que la persona con discapacidad, ¿quién quiere que le ayude? Y la pregunta es, ¿en quién confías? O sea, es que la pregunta que tenemos que hacer nosotros es ¿en quién confías? ¿A quién recurres para tomar decisiones? ¿Quién es tu persona de referencia? Que todos tenemos cuando tenemos que tratar a todo el mundo obviando la discapacidad en el sentido de no fijándonos solo en que tiene síndrome de Asperger, síndrome de Down, porque eso lo único que es un diagnóstico, ¿no? El caso en concreto no va a designar a los padres, sí va a designar a la madre, porque además también sumas casos de conflictos, de separaciones, divorcios, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Ha venido el padre, ha venido la madre, van a designar a la madre, a la tía. Él cuando decía, sí, no, a ver, yo me lo paso mejor con mi padre porque no me regaña, pero es verdad que mi madre y mi tía me regañan más, pero es por mi bien.
Eso es una argumentación. No sé si me explico o no me explico. Él es y quiero que me ayuden mi madre y mi tía. Y en el tema de económico, oye, pues yo sé que puedo perfectamente gastar tanto dinero al mes sin sufrir lo que le pasó ayer a... Ya se me ha olvidado el nombre. Santiago. ¿Santiago? ¿Ves? Te voy a acabar con Alzheimer. Menos mal que tengo poder preventivo hecho. Porque me puedo gastar tanto al mes sin tener que sufrir, pero para más cantidades sí que quiero que me ayuden, no que me limiten, sino que me ayuden mi tía y mi hermana. Y el conflicto de intereses, ¿cómo se salva? En el caso concreto, ¿vale? Puedes pedir consentimientos alternativos, puedes establecer mecanismos objetivos, por ejemplo, si se trata de una venta o una rendición de cuentas en sede, por ejemplo, notarial o judicial, o la presentación de un informe. Es ser creativos. ¿Un defensor judicial? ¿O un defensor judicial? Sí, pero o un defensor judicial concreto, o decirle, oye, que le rindan cuentas a este grupo de familiares o consejo de familia o a esta entidad. O sea, tenemos creatividad jurídica al poder, que eso es lo bueno. Y luego, el tema del testamento, vamos a ver, pero con personas con discapacidad y sin personas con discapacidad que son manirrotas. Cada vez hay más padres, os aviso, yo aseguro que los compañeros están de acuerdo, no sé qué está pasando o qué nos ha pasado, que antes a los 20 años ya más o menos estábamos hechos y derechos, no sé, o por lo menos estabas en la universidad, tal. Ahora, yo no sé vosotros, no hay padre que no establezca un sistema de administración hasta los 25 años o 30 en relación con sus hijos, sin discapacidad, porque su miedo es que no estudien, que reciban X, que se crean los reyes del mambo y que no hagan nada, ¿no? Entonces, ese miedo que lo tienen todos los padres, tengan o no tengan hijos con discapacidad o tengan o no tengan discapacidad, claro que hay mecanismos, pero el mecanismo no es la incapacitación anterior. Claro. Hay mecanismos, puedes establecer sistemas de administración, puedes establecer prohibiciones de disponer, puedes establecer un montón de cosas. Cierto es que en el derecho común, que es el que rige aquí, tenemos limitación con la legítima, que eso es una de las cuestiones que hay que conseguir modificar si Dios quiere. Claro, yo vengo de un lugar donde no tengo la legítima como aquí, sino que tengo part valoris, o sea, jugamos con ella, ¿no? Pero sí se pueden establecer sistemas, o el patrimonio protegido, por vía de donación también. La donación es un documento y un negocio jurídico que permite modular con muchísima tranquilidad. Entonces, yo daría mucha tranquilidad a los padres, que vayan a su letrado, a su notario de referencia, pero lo que tenemos que hacer es tiempo. El otro día me venía una señora, ya os cuento, perdón porque me enrollo como las persianas, que me vino una señora que le había dado tenía 50 y tantos años y casi le da un tema de corazón, ¿no? Y estaba casada en segundas nupcias. Dice, vi tal follón entre los hijos míos, los hijos de mi marido actual, se montó un follón en el box del hospital, en urgencias, porque no querían que fuera el marido, bueno, un follón. Vino para informarse, le puse deberes, a eso iba. Lo que hace falta son tiempo, porque quería hacer el poder preventivo, el testamento, la voluntad médica anticipada y la autocuratela, ya el pack completo para irse tranquilita, dice, porque yo en cualquier momento puedo tener otro problema y no quiero que haya follón. Vino, estuvimos hablando una media hora, 3/4 de hora larga, empezó a tomar notas y le dije, y ahora a casa a reflexionar y me vienes con los deberes hechos. Entonces, hace falta tiempo. Entonces, para las dos cosas que has preguntado, se puede. Y el juicio de capacidad es algo que hacemos innato a cualquier ciudadano, ¿eh? Lo hacemos a todo hijo de vecino que viene, emitimos un juicio, ¿no? Además, tiene los artículos 250 y 254, que me refería a ellos, quizá un poco de soslayo, prevén esa posibilidad de establecer cautela respecto de los bienes que se atribuyen a una persona, que necesita apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, tanto por los progenitores, incluso por un extraño, sin perjuicio de que a través de prohibiciones disponer o esos mecanismos se pueden establecer también cautelas de ese tipo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. A ver si puedo ser cortita en las respuestas.
No sé si me... Ahora, Sí. Buenos días. La verdad es que como estaban diciendo pues todos los que han dicho, ¿no? Toda esta regulación pues supone efectivamente un giro que nos obliga a todos a cambiar la mentalidad. Y es verdad que fundamentalmente yo creo que seguramente va a ser la queja de muchos, que como ya estamos todos saturados de trabajo, pues esto nos requiere efectivamente pues mucho tiempo, mucho eso. Pero a mí me preocupa también otra cosa, sobre todo en el caso de las medidas voluntarias, incluso en las judiciales, ¿no? de que tengan que ser efectivamente traje esa medida, que es luego que muchas veces esto, después del esfuerzo que supone, en el caso, por ejemplo, del notario y demás, yo veo la dificultad de que eso luego al final pueda quedar en nada. En nada me refiero que una persona se tome la molestia de definir pues eso, qué sistemas de apoyo quiere y demás, pero claro, hay medidas que a lo mejor si ella se lleva su acta, su poder, etcétera, si nadie tiene conocimiento o en un momento dado alguien incluso a mala fe lo quiere hacer desaparecer, claro, hay medidas que no se van a poder llevar a cabo. En el registro civil van todas. Civil. ¿Pero van a ir todas? Todas, Sí, todas. las Judiciales y voluntarias. Sí, no lo hemos dicho, perdonad. Sí, todas las medidas voluntarias en el momento en que en el momento en que se autoriza va al registro civil. Vale, verán, no. Es que esa era Y se prevé la conexión en notaría directa al registro civil, va todo al registro civil. Esa era una de las dudas que tenía, Sí. porque efectivamente, como ahora, antes, como hemos dicho, efectivamente era mucho más rápido o más, pues eso, más inmediato, más sencillo, porque claro, te nombraban tutor. Pero antes pasaba igual, ¿eh? O sea, quiero decir, antes, cuando una persona venía al despacho, sabías que estaba incapacitada o sujeta a una modificación judicial porque te lo decía él. Bueno, o te traía la certificación, Claro. pero estamos en la misma situación. Quiero decir que no hemos... Se prevé que ganemos porque la ley del registro civil prevé ese acceso telemático al contenido del registro civil, pero de momento no es operativo. O sea que Lo que pasa es que en el caso de personas que tengan la discapacidad y así lo hagan, sí, pero... es un dato protegido. ¿Perdón? Es un dato protegido, si te refieres a eso, sí. Claro. De acuerdo, pues nada, muchas gracias. Hay comunicación. Bueno, pues una o dos preguntas más, por favor. Bueno, o ninguna. Buenos días. Oigo, La pero no pregunta veo. es respecto a las personas que están sometidas a tutela hoy en día y que yo considero que, que luego van a ir a la curatela representativa. Pongo el ejemplo de un Alzheimer en fase avanzada. Les he oído que en el juicio de capacidad, en la reforma, tanto el juez como los notarios van a tener que oír a la persona. Y claro, yo entiendo que esto supone un sobreesfuerzo para aquellas personas, por ejemplo, que están internas, que no tienen movilidad. ¿Se va a poder sustituir esta comparecencia por informes médicos o por otra cuestión? ¿O sí van a tener que acudir tanto a la notaría o en el caso No, de los... en la notaría normalmente el notario Gracias. que se desplaza. En la notaría el notario que se desplaza a visitar a la persona, a su domicilio o donde esté ingresada. Eso es la práctica habitual, que no hay ningún problema. Lo que se trata es de comprobar que efectivamente, aunque esa persona no pueda expresar, exteriorizar de ninguna manera su voluntad, precisamente se trata de comprobar eso también. Pero ya le digo que eso no supone problema porque los notarios habitualmente pues salimos pues no solamente a centros residenciales, sino a centros penitenciarios, a un domicilio donde una persona no se puede mover. Eso normalmente se hace desde los despachos. A ver, sí, yo quería añadir, si es una persona que ya está bajo tutela, se habrá de modificar la medida y el juez determinará con los informes correspondientes y con la entrevista que tiene que tener si tiene que ser una curatela representativa o si basta con una guarda de hecho, porque de hecho se están haciendo, hay tutelas que se están dejando sin efecto y se están articulando guarda de hecho con autorización judicial para determinados actos, ¿vale? Porque eso ya hay que adecuar.
al caso concreto y dependerá también de cómo solicitéis vosotros esa medida y cómo expliquéis y cómo vayáis diciendo tanto la situación de la persona como del patrimonio, de las circunstancias que tiene. La entrevista de su señoría, que ahora se llama entrevista, yo no sé qué hará su señoría, pero lógicamente lo que sí sé es lo que hacemos los compañeros y como bien ha dicho Federico, nosotros nos desplazamos. Cuando hay una causa en la cual una persona no puede moverse, nos estamos desplazando continuamente. Avisaros además también que el juez, cuando se solicita una medida judicial voluntaria, una medida judicial de apoyo, el juez en la entrevista, el 42 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, señala que tiene que informar a la persona de los mecanismos alternativos que existen de apoyo y de la existencia de medidas voluntarias. Y si la persona escoge uno de estos sistemas, el proceso se termina. Eso determina también la prevalencia de la medida voluntaria. Es que su propia señoría, en esa entrevista que tiene, informa si es posible. Si no hay aptitud para consentir, porque es un Alzheimer en estado último, que no hay posibilidad de comunicación, lógicamente el apoyo es el intenso de la representación, es que no hay otra. Yo no voy a explicar a vosotros las situaciones prácticas que nos encontramos, pero cuando te dicen, no, sustituir la sentencia de incapacitación por una guarda de hecho, la gente se queda, pero eso cómo va a ser, ¿no? Y te encuentras cuestiones en la práctica que dices, yo os voy a contar una batallita y ya me callo, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea, no hace falta que yo os lo explique, pero la situación que nos encontrábamos antes. Yo hace poco tuve una chica en el despacho que sus padres habían fallecido y estaba preocupada porque tenía que asumir la tutela de su hermana. Y bueno, pues charlando con ella me sonó aquello raro porque la hermana vivía con una pareja, no tenían hijos porque habían decidido no tener hijos y tal. Y digo, bueno, pero su hermana, ¿a usted para qué la necesita como tutora? En el último año, ¿para qué le ha hecho falta a usted a su hermana? Y me dijo, pues ni corta ni perezosa que para comprar ropa, porque tenía muy mal gusto. Y esa chica estaba incapacitada para todo y hasta para votar, hasta que pudieron votar al final. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad con una etiqueta que pone esquizofrenia o que pone bipolar o que pone... ¿me entendéis o no? Entonces, claro, son situaciones en las que dices, bueno, es que esto no casa con nada. Ni con la economía procesal, ni con la justicia, ni con la dignidad de esa persona, ni con el coste social que eso supone. Cuando hablamos, oye, es que esto va a suponer un atasco a los juzgados para siempre y tal. No sé, hay muchas situaciones de ese tipo y que se solucionan con una guarda de hecho o ni siquiera con nada de eso. Entonces, bueno, tenemos que pensar un poco desde ese punto de vista en que se puede ganar mucho con poco, abordando las cosas de esa manera. No digo que todos sean supuestos como ese, pero que nos lo encontramos en la práctica. Y hay que estar pues, dándole un poquito de salida con arreglo a la imaginación y a los principios que inspiran la ley. La última, por favor. Sí. Bueno, felicitar primero por la exposición que nos está solventando muchas dudas. Es claro que esto, lo que tenemos que hacer primero es cambiar nuestros esquemas mentales, que nos va a costar mucho a los profesionales. Estamos abogados y nos plantean muchas dudas. Yo tengo una sobre el juicio de capacidad. Claro, esto es tan variado porque también las discapacidades son tan variadas. Las hay intelectuales, las hay físicas extremas, las hay psíquicas. Y en la exposición Almudena señalaba, dice, claro, yo estoy más preocupado por el tema de las medidas voluntarias, el 255. Claro, puede darse que acuda una persona sola que quiere otorgar una escritura con medidas voluntarias. Pero esa persona en su vida puede ser que esté sometida realmente o estar en su vida diaria sea una guarda de hecho. El notario que va a valorar si realmente necesita o va a saber si realmente en su vida diaria tiene un guardador de hecho y necesita ese apoyo para otorgar esas medidas o no, ¿cómo se va a valorar? Y la segunda cuestión que se me plantea es, claro, Almudena, comentas, dice, no, primero nos encerraremos con esta persona. Pobre. Bueno, y encerrarlo suena... fatal. Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Entre comillas, sí, para conocer
cuáles son sus preferencias, qué quiere, si las personas que realmente quiere, en quien quiere delegar esos cuidados, ese apoyo, van a ser las prioridades. No realmente hay aquí la asunción de un rol que hasta ahora nosotros, los profesionales, entendemos que es un rol facultativo de gabinetes, de psicológicos, y que le está asumiendo directamente un notario, porque son cuestiones muy profundas algunas veces. Solo es vuestra opinión, porque a nosotros nos crea esa incertidumbre. Tercera, y se acude con un guardador de hecho, ese guardador de hecho va a estar presente todo el proceso, o realmente hay una parte y dices, claro, pero se acude con él porque quiere que sea su medida de apoyo, no debiera estar presente. Hay muchas cuestiones que se suscitan y quería solo vuestra opinión respecto de esta valoración, digamos, de su capacidad, el juicio de capacidad. Vale. ¿Puedo? No sé si se me ha entendido. Perfectamente, perfectamente. Vamos a ver. El juicio de capacidad lo hacemos respecto de cualquier persona y respecto de cualquier escritura que se autoriza. Es intrínseco a la función del notario, porque si no, la escritura, y es parte de nuestro control de legalidad, ¿vale? Tenemos que erradicar la creencia que sigue anclada médico-rehabilitadora, porque nosotros no hacemos un juicio médico, hacemos un juicio jurídico en relación con un hecho concreto y una decisión concreta, ¿vale? Que la persona quiere y consiente. Cuando digo que me encierro, no es que me encierro, sino que paso, empiezo a hablar. La primera que me va a determinar qué es lo que quiere es la persona, pero no solo en la medida en la escritura de determinación de apoyos, sino también en cualquier escritura, en un testamento, en un poder, etcétera. Entra así. Yo cuando entro con un testamento, habiendo hablado con a ver, dime con tus palabras qué quieres. Eso, yo no quiero que me diga, quiero una fideicomisaria preventiva de residuos de Salico y Supererit, porque si me dice eso, me muero. ¿O no? ¿Sabes cuando te mosqueas? Claro, ahí me mosqueo y no sabe. Esta viene influenciada, porque si no sabe derecho y me ha dicho esta palabreja que no la sabe nadie, ahí viene influenciada, ¿no? Entonces, esa también entras, hablas, ¿qué quieres? ¿Qué tal? ¿Qué no sé cuántos? ¿Qué no sé qué? Lógicamente, entrevistamos, los apoyos no es, yo quiero que fulanito sea mi apoyo. Fulanito, ven para acá. ¿Qué relación tienes tú con esta persona? ¿Hace cuánto la conoces? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no? O sea, haces una entrevista y haces una serie de mecanismos para poder ver que efectivamente la persona designada como apoyo y la persona que recibe el apoyo tienen esa relación de amistad. No es que el fulano haya aparecido de repente y esa relación de ayuda durante un periodo de tiempo. Si queremos, podemos pedir perfectamente informes sociales. Por supuesto, los informes que nos pueda facilitar cualquier entidad. Eso es para corroborar que efectivamente ese diseño de plan de apoyos existe. Y luego, la guarda de hecho. Vamos a ver, si el guardado tiene aptitud para consentir, lo que es una medida informal de apoyo que si él quiere formalizar, la formalizará a través de una medida voluntaria. El guardador representativo, que es el que parece que todo el mundo está poniendo como la estrella, solo es cuando solo podrá ejercitar esa representación el guardador en los mismos casos de la curatela representativa. ¿Qué significa? Cuando el guardado no tiene aptitud para consentir. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental que veamos al guardado, que veamos a la persona. Entonces, nosotros siempre vamos a partir de la persona. Una vez que partamos de la persona para hacer ese juicio de capacidad, nos valdremos de todos los mecanismos, medios o apoyos y la pericia que necesitemos. Lo que yo sí aconsejo, que estoy haciendo en muchos casos, es como seguimos anclados en esa tendencia de médico rehabilitadora, voy a intentar apuntalar la voluntad de esa persona para que nadie me la ponga en duda. Entonces, seguramente, en los casos en los que yo vea que sea pertinente, pues haga un acta previa donde explique los razonamientos, las visitas, el qué he hecho, qué informe, qué no informe, qué tal, porque eso es la intimidad de la persona que tiene que quedar reservada. Y luego ya el documento que circulará será el documento de medidas de apoyo, que es el que se manda al registro civil. Pero al final esa entrevista es lo que hacemos día a día. A mí es que no me es nada distinto a lo que hemos hecho durante toda la vida al autorizar un documento. Además, vamos a ver,
Eso es lo que se hace con toda la persona que entra en una notaría. Claro. O sea, quiero decir, yo cuando entra una persona que viene a hacer testamento, no hace falta que sea una persona necesitada de apoyo especial, ni con discapacidad, ni nada. Yo si entra acompañada, pues le digo, ¿le importa pasar usted sola? Claro. Y si no le importa, pues ya me empiezo a mosquear también. Porque digo, y cuando entran, porque hay muchas personas que más que una influencia indebida es una dejación de responsabilidad. Dicen, no, si yo va a ser lo que diga mi hija. Pues no. Pues no, pues pasa usted, me lo explica. Yo es que no me entero. Pues si no se entera, mal vamos. Siempre le decimos lo mismo. Y entonces ya pues se entera, porque eso lo entiende cualquiera, quiero decir. Saber lo que es un testamento es muy difícil no entender lo que es un testamento. Luego ya lo intrínseca, las medidas concretas y tal, pues a lo mejor sí. Pero quiero decir, eso son cautelas mínimas que haces con todo el mundo. Luego te das cuenta que esa persona quiere hacer un testamento, pero no se acuerda de la referencia catastral o de si está escrita o no está escrita la finca que le quiere legar a su sobrino. Y para eso, pues sí necesita que pase su marido o su hijo, que es el que lleva el campo. ¿Me explico o no? Eso es distinto. Pero ahora la primera cautela es, digamos, averiguar hasta dónde llega la percepción de esa persona. En el guardador de hecho, igual, exactamente igual. Yo si una persona viene y resulta que una persona que designa un guardador de hecho, estando sin práctica necesidad de apoyo en cuanto a su formación de voluntad, pues a lo mejor le aconsejo otra cosa. Digo, pues dé usted un poder preventivo. ¿Me explico o no? Eso entra dentro de nuestra función. Evidentemente yo no me puedo negar a hacer determinadas cosas algo que sean contrarias a la legalidad. Pero dentro de esa labor de consejo, dentro de esa labor de determinar los medios más adecuados para conseguir los fines lícitos que se persiguen, que es lo que dispone el reglamento notarial, pues eso es, pero digo, no solamente con las personas con discapacidad o necesitadas de apoyo, sino con relación a cualquier persona. Quería contaros una anécdota, porque como nos llevemos esto al extremo, tenemos un problema si tenemos miedo. Es la normalidad como con cualquier persona. Una persona quería hacer testamento, una persona mayor. Claro, el compañero de la zona empezó a pedir el informe médico, el informe de no sé cuántos, el informe de no sé, pues se tenía que trasladar al domicilio. Pidió un montón de informes. Y una vez que pidió todos esos informes y se traslada, llega y a la pobre persona le empieza a hacer un test. Es que le acongojó. Le empieza a hacer un test de ¿quién es el presidente del gobierno? ¿Quién es no sé cuántos? Lo llega a preguntar hace unos tiempos, que teníamos todo el día lecciones y no lo sabe nadie. Entonces, no es una cuestión de pasa el test o no pasa el test. No sé si me explico. Eso no es nuestro juicio de capacidad. Yo cuando tengo unas personas que son las mayores, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues me pongo a charlar y cuénteme y tal, no sé qué. No vas a hacerle un test de cuántos son 10 por 10. Puedes hacer eso. Porque se ponen nerviosas y hay que tener tranquilidad, dedicarle tiempo. Entonces, ese juicio de capacidad no es ni te salva el informe médico, porque por mucho informe médico que tengas, el juicio es nuestro. Es decir, oye, ha tenido esa aptitud para consentir. Ni te salva un informe médico, ni hacer un test te salva de nada, si lo importante es averiguar qué quiere la persona, ¿no? Y además daros cuenta Esto no terminamos nunca, seguimos hablando, cuando el certificado médico, ya acabamos, Vicente. Cuando existía la necesidad del certificado médico, que eso ha sido hasta que ha entrado en vigor esta legislación, te lo decían claramente. Dice, mire usted, yo es que voy a mi médico cabecera y me lo da. Si yo voy al psicólogo o al psiquiatra del centro hospitalario más próximo, pues no me lo va a dar, porque es que su tiempo va a ser, o lo que va a hacer va a ser ver el informe médico, y yo tengo de todo en la cabeza. Ahora, mi médico de cabecera sí sabe que yo pues tengo actitud como para hacer esto. O sea, quiero decir que muchas veces dice seguridad o a lo mejor es inseguridad y es dar pie a una posibilidad de impugnación, en fin, que son cuestiones, aparte de discriminatorias en muchas ocasiones, que yo creo que deben quedar sometidas a las reglas generales. Si usted es consciente de lo que está haciendo, lo puede hacer, y si no, pues no. Se llame como se llame la patología que usted tenga. ¿Me explico? Bueno, pues ya corto ya, definitivamente. Manuel, nos hemos retrasado 15 minutos. ¿A qué hora empezamos la otra? A las 12, ¿vale? Pues nos hemos quedado con 15 minutos menos de descanso. Muchas gracias. Lo siento.